Bueno, Horacio, le quiero decirle a usted y a los oyentes que es el columnista de toda la radio más escuchado en el último mes. Así que eso a Muchas nosotros gracias. como salir por arriba nos pone muy contentos y también por usted. Añoramos Me- tenerlo acá en el piso alguna vez, pero sabemos de las dificultades y por eso no es que lo perdonamos, lo consentimos y lo alentamos. Cuando pueda muchi- venga al piso para que las chicas lo conozcan. Muchísimas, uy, Dios, pues ya, no puedo, estoy internado acá en el hospital, te estoy hablando del hospital Chilo Libanés, acá en la Benemérita Ciudad de Buenos Aires, pero escúchame, un tangazo enorme, muchas gracias por siempre por la oportunidad que podemos hablar con franqueza. Creo que el mérito de la columna es porque podemos hablar con toda franqueza. Vos dijiste bien, lo de Kicillof es harto meritorio, fuertemente meritorio, pero el poder económico no lo larga Milei. Acá quedó demostrado en la licitación del día de ayer, miércoles, por los bonos había un vencimiento de 7,3 billones de pesos, unos 4.800 millones de dólares al tipo de cambio oficial, y le robaron más del 91%. Ahí participaron los bancos, sobre todo los 10 bancos más grandes, entre ellos el Banco Nación, por supuesto, pero participaron hasta el Credicop, el Bilbao Vizcaya, el Banco Santander, el Banco Patagonia, el Citi, el Superville, todos, y también los independientes con títulos, ahí tiene que ver mucho la Bolsa de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, todos propiciaron renovarle una tasa más baja la deuda a del gobierno de Javier Milei. ¿Esto por qué? Y Caputo viaja inmediatamente a Washington, está en Washington ahora hablando con no sé si directamente con Guitanera Georgieva, aunque ella va a tomar la decisión, pero sí con los técnicos del fondo para que puedan utilizar los 14.000 millones de dólares que le dieron. Vos sabés que nosotros la reserva que tenemos es una reserva prestada, es todo deuda. Tenés los 18 millones de dólares, de 18.000 millones de dólares de la deuda de los yuanes con los chinos, tenés 14.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y tenés el encaje de 12.000 millones de dólares de los depósitos de los ahorristas en Argentina en dólares, que una parte es de petróleo y otra parte constituye encaje. Todo eso son las reservas. Las reservas netas son negativas, porque todo eso supera la reserva que aparece en reserva por 40.000 millones de dólares, y si vos sumás los 18.000 millones de dólares de los yuanes chinos, los 14.000 del FMI y los 12.000 de los encajes, de la parte de los depósitos que deben guardar los bancos, de los depósitos de dólares que reciben, supera ampliamente esos 40.000 millones de dólares. Con reservas negativas, sin embargo, va a hablar al fondo para que el fondo le autorice, como le autorizó subrepticiamente, que autorizó en septiembre del 2018, a vender los 15.000 millones de dólares que el fondo le había dado al gobierno de Macri y al presidente del Banco Central. Va a pedir lo mismo. Y si es posible, va a pedir una ampliación del crédito del fondo, lo que sería totalmente descabellado porque no cumple ningún principio. Y acá es lo que quiero decir. ¿Cuál es el orden jerárquico para eso? Primero, el capital financiero de Manhattan. Lo hemos hablado contigo, Néstor, muchas veces. Los 5 hombres que manejan la política económica argentina, la política monetaria y fiscal, que es la que el liberalismo no es un proyecto como el del peronismo de impulsar la industria, impulsar la construcción, impulsar la energía, no. Ellos hacen política monetaria y fiscal. La política monetaria y fiscal la llevan los 5 hombres puestos por BlackRock, que son Luis Caputo, ministro de Economía, Santiago Bauchili, presidente del Banco Central, Vladimir Watnik, vicepresidente del Banco Central, José Luis Daza, viceministro de Economía, y Pablo Quirno, secretario de Finanzas. Esos 5 hombres nombrados por BlackRock son los que manejan la economía. Por eso el imbécil del presidente que tenemos dice que el error fue político y no económico, porque si tiene que ser económico, pese a que la recesión que hay, pese a las altas tasas de interés, la fuga de capitales solamente hasta julio, en los primeros 7 meses, alcanzó a 14.199 millones de dólares. 14.199 millones de dólares y la formación de activos externos, que es el nombre pomposo que tiene la fuga de capitales, se fueron ya a la Argentina. Además, las compras de importaciones de productos textiles, de productos electrónicos, los viajes de 6 millones de personas, pueden ser la misma persona, 6 millones de personas viajaron hasta julio por todo el mundo con dólares baratos de la Argentina. Todo ese DM2, DM3, DM4 multiplicado que hace este imbécil, lo hace esta política económica para favorecer que puedan comprar dólares baratos para irse. Y si está pidiendo más dólares, que también, no solamente utilizar los dólares que se tiene del Fondo Monetario Internacional
en las reservas internacionales del Banco Central, sino también pedir una ampliación del crédito. 2004, recordemos que el crédito total es de 20.000 y ellos eran 14.000. Puede pedir hasta los 6.000 que le quedan. No sería raro que se lo den, yo no digo que se lo van a dar, pero tampoco me sorprendería si se lo dan, si Caputo viene con que el fondo le habilitó 2.000, 3.000 o 4.000 o 6.000 millones de dólares más, para que se puedan ir estos mismos capitales que vinieron, ganaron fortuna con la diferencia de la tasa de interés, y ahora con esa renta financiera compran dólares baratos. Mientras a nosotros nos va a quedar la deuda, y lo vemos, ganó Kicillof, pero la política económica la sigue imponiendo el capital financiero Manhattan, el Fondo Monetario Internacional se subordina al capital financiero Manhattan, y los grupos locales, recién ahora, para que ver que no tenemos una burguesía inteligente, recién ahora, los Roca, los Aurnequian lo desplazaron de Profertil, lo que pasó esta semana, de que lo ponen a Adecuadro, el director de Adecuadro es Daniel González es su nombre del capital financiero internacional también. Recordemos que cuando Cristina Fernández de Kirchner, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se compró el 51% del paquete accionario de Repsol, de YPF que tenía Repsol, lo nombró a Miguel Galullo como presidente de YPF. Miguel Galullo hoy lidera un pool petrolero, donde el 20% le pertenece a él y a un grupo de economistas y de inversores argentinos, pero el 80% pertenece al capital financiero de Manhattan, y como gerente general a Daniel González. Ese Daniel González hoy es un cargo que nunca existió, es viceministro de Economía, viceministro coordinador de Energía y Transporte, y por eso lo reemplazaron a Eduardo Rodríguez Chirilo, que le había nombrado el grupo de Aurnequian, Roca, Mañeto. Lo desplazan al nombre que trajeron ellos, y ahora le hicieron lo mismo con Profertil. Profertil es una sociedad que tiene Adecuadro con YPF, el 50% y 50%, es el principal productor de urea en la Argentina, y lo han desplazado a la gente de Aurnequian y lo han puesto como una cosa hasta inconstitucional, lo han puesto como responsable de YPF, como director de YPF en Profertil, a Daniel González, que es a su vez viceministro de Economía de la Nación. Entonces acá tenés el avance furibundo, sin trepidar, pasando por encima del capital local. El capital local se venga a su manera, no es casualidad que no esperó hasta el 8 de septiembre, sino que en San Nicolás, donde estaba Somisa, Ternium, Siderar, apagó el horno. Y ahí echaron gente los contratistas, tienen muchos trabajadores contratistas, echaron gente porque para que vuelvan a prender el horno van a pasar varios meses y ellos no tienen espalda para aguantar a los trabajadores. Y echaron gente, hay problemas en San Nicolás, hubo una gran marcha el 4 de septiembre en San Nicolás y en todo el sur santafesino, que todos viven de la industria del acero, toda esa corriente del río Paraná, por la jugada de Techín de enfrentar al gobierno y enfrentar a los capitales internacionales. Yo te diría, no abiertamente, pero sí subrepticiamente, pero para que se note, y por eso frenó, apagó el horno. Esta es la situación que nos encontramos. Un avance, el capital financiero a paso firme, el capital local que atenta de alguna manera a recortar ese poder, inclusive esta jugada, decís vos, del grupo de los 6 gobernadores provinciales que se reúnen en Córdoba, que hacen llamar Provincias Unidas. Atrás está los grupos locales, está Pagani de Arcor, está de los Pérez Compán, todos ellos han tenido pérdida en este primer semestre en sus empresas por la falta de venta, por la falta de consumo. Y por supuesto está Mañeto y Aurnequian y Roca. O sea, detrás del grupo Provincias Unidas, que lo impulsarían a Schiaretti, hay una columna de Joaquín Morales Solá de ayer en La Nación que lo dice claramente, que impulsarían a Schiaretti como candidato a presidente, y así se van aclarando las jugadas. Vos lo ves a los grupos locales amparándose en estas 6 provincias que fueron asquerosamente mileístas hasta hace poco. Hoy Milei se va a dar el gusto de vetarle, como ayer vetó la ley de financiamiento universitario y la ley de financiamiento del Garrahan, de preservación de la niñez, le va a vetar también la coparticipación de los ATM. Este es el estado de situación en que nos encontramos hoy. Creo que hacía falta esta lectura que vos nos traes, porque yo discutía y levanto y reivindico el triunfo de Kicillof, pero quería apuntar a esto. Una, por lo económico. O sea, lo mantienen a Milei desde lo económico, a pesar de la crisis que vos nunca la desmentiste y al contrario, siempre la fuiste anticipando, pero también en lo político no hay Kicillof en todas las provincias.
Entonces, el efecto Kicillof no va a ser un efecto nacional. No es fácil que se gane en Córdoba, no es fácil que se gane en Jujuy, digo, para decir algunas provincias, porque no hay Kicillof en esas provincias, ya se perdió Corrientes. Cuando digo Kicillof, digo un peronista que se enfrente al modelo anarcocapitalista o neoliberal. Por eso digo, hay que estar atentos que si lo respaldan, según lo que vos decís también y yo comparto, va a aguantar bien hasta las elecciones de octubre y ellos van a seguir haciendo todo este estropicio, claro, para cuando venga un nuevo gobernante ya la situación va a ser escandalosa en lo que pasa en lo económico, porque esa disputa del capital nacional, que vos decís subrepticia, pero se da con el capital internacional, los BlackRock, digo, no es cualquier cosa. La gente a veces no, los periodistas y los políticos que no desnudan estas cosas. Porque esto es lo peligroso, que vamos a votar, pero no sabemos detrás del voto lo que se está moviendo, o detrás de los candidatos lo que se está moviendo. Por eso digo, es muy esclarecedor lo que vos estás planteando y creo que tenemos que seguir con esta línea para no creer en falsas ilusiones, tampoco para desilusionarnos, ¿no? No, al contrario, es una puerta a la esperanza, realmente que tengamos un candidato. Ellos avanzaron hasta acá porque no había ningún candidato a presidente. Hoy, Axel Kicillof es el candidato natural a ser presidente de la República Argentina por los sectores nacionales y populares. El candidato natural, vos sabés que yo vengo del radicalismo y también pasa a ser mi candidato, como pasa a ser de muchos radicales que no comulgamos con el partido actual. Entonces, esta situación de que tengamos un candidato a presidente no es un tema menor, es más, es un tema mayor. Por eso ellos también aceleran y apuran sus acuerdos y sus desacuerdos. Acá los grupos locales tratan de limitarle la cancha a los grupos extranjeros que avanzaron un plan de negocio. Lo que llevó adelante Caputo ha sido un plan de negocio, nunca fue un plan económico, ni siquiera plan financiero, fue un plan de negocio, todo lo del cemento directo, cuánta renta va a sacar, cuánta utilidad van a sacar, y la deuda nos queda a nosotros. Todo lo que han ganado ellos es deuda que le queda al pueblo argentino. La más aberrante es la estrategia final. La estrategia final es que por esa deuda se queden con nuestros recursos naturales. Y el artículo 75 de la Constitución Nacional dice claramente que los recursos naturales pertenecen al pueblo argentino, no al gobierno argentino, no a Milei. Y Milei, sin embargo, le han dado esa ley, la 27742, donde está el RIGI, ha hecho caso omiso al artículo 75. Esto ha sido anunciado por distinguidos abogados, distinguidos juristas nacionales o populares, Eduardo Barcelsá, Francisco Cholvis, y nosotros seguimos, y también por otros grandes expertos que no son abogados, porque trabajan mucho este tema, por ejemplo, mi amigo Bruno Capra, que con 90 años sigue defendiendo tenazmente la industria y la energía y la producción nacional. Bueno, por supuesto, Kicillof representa todo eso. Bruno Capra habla con Kicillof. O sea, Kicillof no solamente representa todo eso, sino que pone oído a los viejos, que somos los que hemos vivido y conocimos otro país, otro dinamismo, y él le escucha a Bruno porque sabe que Bruno le cuenta un país industrial que fuimos el que nunca debemos dejar de ser, que generamos trabajo para todos, que tenemos la mejor distribución de ingresos de todo el continente americano, que no había casi niveles de pobreza, tampoco de desocupación. Bueno, ese país que conocimos, que vos y yo conocimos, que tenemos más de 70 años, conocimos y vivimos. Yo me iba a un trabajo, agarraba, no quiero decir el matutino, agarraba el clasificado y conseguía trabajo el otro día. Claro. Bueno, esta situación es la que Kicillof presta oído, y ahí tenemos que volver. Pero para eso tiene y es excelente el programa que están haciendo ustedes, y que yo también participo gracias a ustedes, es que el pueblo tome conciencia que tenemos que volver a nuestra fuente, y que la energía y el alimento nos pertenece a nosotros, y con la energía y alimento somos una potencia mundial. Horacio Robelli, muchísimas gracias por tu intervención y ojalá salgas cuanto antes de esta situación de salud. Te escucho bien, la verdad que te escuché bien, muy clarito, así que gracias por el sacrificio y el esfuerzo de salir al aire, pero bueno, nos estamos viendo en cualquier momento y esperamos. Néstor, que ustedes son mis amigos y yo les agradezco a ustedes que me den esta posibilidad de hablar con todo su público, que es mi público también,